Continuamos aquí hablando no solo de las vegetarianas. Alguien nos hizo una observación que es cierta, ¿no? Esas vegetarianas están en Cuba con permiso. O sea, que no solo ellas están despistadas, el propio gobierno y quien les dio el permiso para montar este show. Ahí todo sigue un guión. Lo que pasa es que el guionista... ¿te acuerdas? Lo que pasa es que la banda está borracha. Lo que pasa es que el guionista está borracho. No. Está siempre con el Yo vodka. no estoy de acuerdo con ustedes. ¿No? Yo pienso que esto está muy bien pensado, porque esto después les sirve a ellos para dar una imagen mundial de que en Cuba promovemos una alimentación eso no se pone en la televisión cubana. Exacto. Y si se pone, lo ponen justamente para esto. Ellos están muy conscientes de lo que está sucediendo en Cuba, pero esto es para ponerse a tono con las líneas del mundo, con lo que hacen los países democráticos, con lo que hacen todos los países en el mundo, que existen manifestaciones como esta. Y entonces esto después lo que les sirve para llevar al Consejo de la ONU, a Ginebra, a los derechos humanos, a decir, no, en Cuba sí permitimos eso. Y a buscar dinero. Exacto. Dinero asociación. dinero de aquí que sale para asociaciones, como son no gubernamentales, no importa que sea Mariela o que sea la familia del régimen, son no gubernamentales, califican. Oiga, 70.000 millones de dólares le dio el presidente Barack Obama tan solo en los primeros 4 años a todos los ecologistas de cuanto color había, no solo verde. Algún dinero de eso Cuba debe estar diciendo cómo me llega a mí, ¿no? Y hay que volverse vegetariano, protector de la capa de ozono, creer en el cambio climático, todo eso para... $70.000 y el downtown lleno de homeless. Eso es la vergüenza más grande que yo he visto. El de Washington. El downtown de aquí. Y cuando vas a ver, una gran parte son veteranos. El de Washington también. Veteranos abandonados a su suerte y nosotros regalando el dinero a cuanto imbécil o tarado hay en este mundo. El de Washington también. No, hay que proteger el medio ambiente, hay que promover una alimentación sana, pero todo lo demás, esto es una ridiculez. Hablábamos de Evo Morales. Evo Morales se ha ido a Cuba a curarse la garganta, pero dicen que es de urgencia y por otro lado dicen que no. Vamos a ver qué habla sobre esto un ministro, cómo le justifican al pueblo boliviano este viaje. Señalar al país que el presidente por razones de salud tuvo que viajar, tiene una afección en la garganta que ya se había estado haciendo seguimiento días atrás, que este tema se ha complicado. En la mañana habíamos tenido reunión de gabinete, el gabinete había hecho una evaluación, por lo que por la recomendación y la prescripción médica se tomó determinaciones para que nuestro presidente tenga una evaluación de rutina en la hermana República de Cuba. Bueno, ¿por qué van a Cuba? O sea, una evaluación de rutina, y tengo que tomar un avión e ir a Cuba. Una evaluación de rutina me la hace cualquier amigo médico en un segundito. A ver, abre la boca, saca los dientes, no sé qué, ya, hasta luego. Hay un detalle, fíjate, con toda la autocracia que hay en Bolivia, todavía hay rasgos democráticos, ¿no? Ellos tienen que explicarle al pueblo por qué se están gastando supuestamente el dinero. Hay un pedazo de prensa libre todavía y seguro salen los reportes, ellos tienen que salir al paso. Y además recordemos que Bolivia, cuando hizo las elecciones, hay más del 50% que votó en contra de Evo Morales, con lo cual ellos saben que su mandato está bajo un escrutinio bastante fuerte de la opinión pública. Te digo, no, porque nosotros creemos que los presidentes de verdad tienen todos los derechos del mundo a hacer lo que les da la gana y no, hay algunas regulaciones, en países pobres sobre todo tienen que ser aprobados por el Congreso algunos de estos gastos, de estos viajes, etcétera, etcétera. El problema es que parece que él tuvo que ausentarse, Evo Morales, de al menos 2 presentaciones oficiales porque se estaba quedando totalmente afónico. Cuba tiene avances médicos relativos, ha sido efectivo, por ejemplo, fue muy efectivo sin duda tratando a Fidel Castro, ¿no? Le extendieron la vida durante una década entera. Después aunque por poco se le muere y tuvieron que llamar a un español, ¿eh? Acuérdate. Bueno, pero por poco se le muere. Además hacen cosas tremendas, hacen un congreso sobre determinados aspectos de la medicina, reúnen a los mejores médicos y no le piden permiso a nadie en Cuba y esos gastos, etcétera, etcétera. Pero hay algunos observadores que dicen que ellos no han tenido con el cáncer, y no estoy diciendo que lo que tenga Evo Morales sea cáncer, pero con el cáncer no han tenido mucha suerte, ¿no? Tú hablabas, ponías algún ejemplo. Nosotros tenemos aquí, por ejemplo, el de Boumediene, que se va, no a Cuba, se va a Moscú. Se va a Moscú. La causa de la muerte fue cáncer de células blancas. Linfocitos no dieron pie. Este es el líder de Argelia, que algunos creen que asesinaron
los soviéticos porque les convenía en aquel momento pues producir algún tipo de cambio. Agustino Neto, causa de muerte también, cáncer de páncreas. Sospechoso porque quien le precede es alguien mucho más apegado todavía al régimen cubano, había vivido en Cuba, ¿no? Que es José Eduardo dos Santos, ¿no? ¿Cómo se llama? Que todavía está. Que le sucedió y sigue en el poder. Y sigue todavía en el que poder. había sido, mira qué curioso, miembro de ¿a ti que te gusta el fútbol? Del equipo nacional de fútbol cubano. Tenía extranjeros, entre ellos este angolano, que llegó Sí, a porque ser... eso es muy normal, como estudian allá, ellos lo integran como parte de los equipos. Neto también muere en Moscú. Gladys Marín, presidenta del Partido Comunista de Chile, se va a tratar a Cuba. Fueron totalmente inefectivos con ella. Yo entrevisté a Gladys Marín en Santiago de Chile durante una de las cumbres iberoamericanas. Fui hasta la sede del Partido Comunista allí. Fue una entrevista decepcionante porque era de un castrismo, ¿no?, tremendo. Cuando tú podías comparar Pinochet con Fidel Castro, le daban unos ataques. Murió allí. Hugo Chávez, que es el caso, por supuesto, más conocido de todos, que muere de cáncer, se va a tratar a Cuba, etcétera, etcétera. O sea, hay muchos más antecedentes, ¿no?, de la medicina comunista que no necesariamente, sobre todo en estos aspectos tan delicados, tú me decías que van también por un problema de confidencialidad. Sí, yo creo que ellos van a La Habana por un tema de seguridad. Tienen miedo de que cualquier tipo de enfermedad que salga en estos chequeos de rutinas o tratamientos salgan a la vista pública sin ellos controlarlo en el momento en que ellos decidan hacerlo público. Yo creo que básicamente, más allá de la confianza en la medicina cubana, lo que tienen confianza es en la seguridad y la protección y confidencialidad que le ofrece el régimen de La Habana. Por eso vemos que la FARC, enseguida cuando le dijeron, no tiene nada que ver con la medicina, pero quieren hacer las conversaciones de paz en La Habana, vamos a hacerlo en La Habana, porque sabían el control riguroso. Están en su casa. Exacto. El control riguroso que tiene la seguridad del Estado y que se iban a estar protegidos. Lo mismo sucede con Evo Morales, lo mismo sucedió con Hugo Chávez. No tienen tanta confianza en la medicina cubana como en el aparato de control del régimen. Ahí está favoreciendo confidencialidad a efectividad, ¿no? Ellos han sido efectivos en algunos, por ejemplo, en algunos casos, como Correa, ¿te acuerdas que se fue a operar de la rodilla? Tuvo que pedir permiso y explicarlo. Claro. Todavía hay ciertos márgenes de democracia en Ecuador. En ortopedia ellos tuvieron algunos avances. No, pero además, si matan a uno por una operación de la rótula, ya es grave, ya es preocupante. Ahí está Correa con su... Por eso va a Cuba. No, ¿Por qué? Porque nunca sabremos si lo que le sacaron fue un tumor o si lo operaron porque tenía una fractura, un esguince. Nunca vamos a saber la realidad porque Cuba protege eso. Quizás si lo hace en otro país se filtra la información, se filtra imágenes de estos presidentes en el hospital. Nunca se supo exactamente el cáncer de Chávez, exactamente cuál era. Ahora que vemos esto de Correa, hay un antecedente que nos enteramos por Alcibiades Hidalgo, por un escrito que hace de que Saddam Hussein había sido operado por Álvarez Cambra. Álvarez Cambra. Y Álvarez Cambra es enviado en una delegación previo a la Primera Guerra del Golfo, donde está el propio... bueno, hay una delegación, está el gallego Fernández también, según este escrito de Alcibiades, y mandan a Álvarez Cambra por la confianza que había obtenido, porque Fidel lo quería convencer de que no desafiara tanto a los Estados Unidos. En ese caso tenía razón, porque los americanos iban a meter mano, cosa que sucedió. Dice que Saddam Hussein cogió el papelito que Fidel le había mandado, según Alcibiades, lo tiró al piso y le hizo así. Dice, esto es lo que le voy a hacer a los americanos, lo pisó. Y que cuando regresó le preguntó al gallego Fernández Fidel, le dice, ¿cómo fue que hizo Hussein? No, tiró el papelito. Es una anécdota curiosa que está en un... No, y además se comenta, en las leyendas urbanas de Cuba, que Saddam Hussein cada año le enviaba un Mercedes nuevo a Álvarez Cambra porque parece que lo salvó bastante, que la operación fue importante. Timochenko se está atendiendo de un incidente cardiovascular, puede que sean efectivos ahí, pero repito, dicen los médicos y analistas que con el cáncer no son muy buenos. Estos son VIP. Sí. Pero hay pacientes como los presos de conciencia que están muriéndose en las cárceles, como Sebastián Arcos Verne, que lo dejaron morir nadie habla. De un cáncer que no les dio la gana de diagnosticar, ¿no? Y decían, me acuerdo que lo sacaban montando bicicleta, decían, no tiene nada, está fingiendo. Cuando salió de la cárcel ya fue lamentablemente para morir. Se les murió del corazón el exministro de
del Interior, ¿cómo se llamaba? El señor Abrantes, ¿no? Abrantes, José Abrantes. Se les murió y se les murió también un ex amigo de Fidel Castro, Aramis Taboada, abogado de varios disidentes. Conocido, ¿no? Vamos a una pausa y cuando regresemos, pues tratar de llegar a alguna conclusión